tal? Gracias a Dios. ¿Qué hace por aquí? Saludando. ¿Está bien, Juan, o nos tomamos un cafecito? No, pues aquí estaba leyendo un artículo sobre la visita del Papa a Colombia, pero nos podemos tomar el tinto. Y yo tengo muchas dudas de la visita de Francisco, Me entonces... imagino, como todo el mundo hoy, con toda la revolución que eso, pero está interesante, podemos hablar un momentito. Un ratico, pues, porque yo ahorita ya tengo otro compromiso, pero entonces nos tomamos el café Qué a la pena carrera. con esta agenda tan ocupada suya. Hágale, pues. Edwin, qué gusto verte otra vez. Igualmente, John Freddy, aquí estamos para que aprovechemos a tomarnos un café y a conversar un buen rato, ¿no? Sí, señor. Ve, yo tenía una duda pues todos estos días a propósito de la visita del Papa Francisco. ¿Por qué es tan polémica la visita del Papa? A ver, la visita no es que sea polémica en sí misma. El problema es que Colombia en este momento está viviendo una polarización muy fuerte y eso ha hecho que la visita, pues, entendida desde distintos puntos de vista, sea tanto compleja para entenderla hoy, pero en realidad la visita del Papa es alguien que viene a encontrarnos a aquellos que creemos en Jesucristo y viene a confirmarnos en la fe. De ahí para allá todo lo otro es añadidos y cosas que se han ido aprovechando para manipular y para desinformar también a la gente. Pero en sí, ¿qué es lo que genera la polémica? Uno escucha gente sin argumento discutiendo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces que la visita del Papa es costosa, que podrían gastarse ese dinero en otras cosas, que la iglesia pues se va a ver muy beneficiada económicamente desde lo lucrativo con la visita de Francisco. Todos estos mitos que la gente dialoga, porque para mí es un mito, pues yo he estado inquieto leyendo, pero no todo el mundo lee, ¿cierto? Sí, desafortunadamente la gente se queda con lo que escucha a través de los medios y que todos opinan desde distintas perspectivas y según sus propios intereses. Pero a la iglesia le va a quedar plata, ¿sí o no? No, la deuda es grandísima. Antes de todo eso, la Conferencia Episcopal de Colombia está haciendo una campaña para aportar a todo esto que realmente es costoso, pero es que no es la visita del Papa en sí misma la que cuesta es la logística que hay que montar en torno a los distintos escenarios que se deben acondicionar para que se puedan desarrollar los eventos, las eucaristías, los encuentros con los diversos grupos. Lo costoso es que las ciudades nuestras no están preparadas para un evento de estos, por lo tanto pues hay que modificar muchas cosas, pero en sí la visita del Papa sale gratis porque el costo de los tiquetes pues la empresa Alitalia los pone gratis, en Colombia también las empresas lo movilizarán. La visita en sí misma no cuesta, es todo lo otro que está alrededor y que ciertamente pues el evento mismo lo demanda. ¿Por qué es necesaria entonces esta logística en su visita? Porque pongamos el ejemplo, en Medellín, en la Eucaristía que se va a celebrar en el aeropuerto La Herrera, van a participar aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón de personas que puedan escuchar, que puedan ver, que se puedan congregar en este escenario, naturalmente que eso requiere una cantidad de cosas que nosotros no alcanzamos siquiera a vislumbrar. Es más, por ejemplo, las pantallas y los equipos de sonido que se utilizarán para esta celebración no están en el país. Eso hay que traerlo de otras partes porque ningún otro líder ni ningún otro evento convoca con la magnitud que lo está haciendo esta visita del Papa. ¿Por qué decías tú ahorita que se está viviendo una polarización? ¿Esa polarización en qué afecta la visión de visita de Francisco a Colombia? A ver, para nadie es un secreto que esta visita del Papa fue propuesta luego de la firma de los diálogos de paz en La Habana y esto ha ido generando como una cierta... ¿Qué diríamos? Las personas a veces miran como con cierta sospecha todo lo que se ha venido generando a raíz de este proceso. Como no estábamos bien informados, como hay tantas posiciones, con todo lo que se generó a la luz de la conquista, de la consulta, perdón, del plebiscito, todo eso, entonces nos hemos ido tomando partido. Eso del sí, del no, todavía tiene secuelas muy grandes dentro de la sociedad. Eso hace que Colombia esté dividida, no solo en cuestiones de paz, sino en muchos otros aspectos. Ahora, cuando el Papa dijo voy a Colombia, lo afirmó, voy a corroborar, voy a apoyar, voy a sostener la paz. Pero hablar de entonces voy a apoyar, sostener la paz, no es apoyar el proceso
de santos propiamente, no es ahí donde se está viendo, de pronto lo entiendo yo, lo de la polarización. Eso es lo que ha surgido como polarización, pero realmente la paz no pertenece a nadie. La paz es un ideal que la sociedad tiene que construir y es el que el Evangelio propone, pero no es la paz de santos ni la contrapartida que pretenden presentar otros grupos que no están de acuerdo con lo que allí se negoció. El Papa Francisco viene a Colombia. La conferencia episcopal ha sido muy clara en hablar de que viene como pastor. ¿Cómo rescatar la figura de ese pastor en un momento polarizado, como tú lo mencionas, donde se ha visto entonces que él viene como líder social, como jefe de Estado, políticamente hablando? ¿Cómo vemos Es que esa esas dos visita de realidades Francisco? tienen que conjugarse. Uno en la vida hoy, menos que antes, puede hacer como esas divisiones, que por un lado esté la parte espiritual y que por otro lado esté la parte política o esté lo cultural. No, la sociedad hoy tiene que entenderse integralmente. Y el Papa no viene a visitar solamente la parte espiritual de los colombianos, viene como alguien que es autoridad, no porque dirija o porque mande o porque coordine, sino porque su mensaje es escuchado a nivel mundial. Póngate a pensar qué otro líder a nivel mundial es tan aceptado, congrega alrededor suyo no solo líderes religiosos, sino políticos, culturales, del mundo de la ciencia. Entonces el Papa logra eso y por eso para Colombia sería fundamental, porque es que el Papa venga aquí no solo significa la presencia de un líder, sino que es que todo el mundo durante esos 4 o 5 días va a dirigir su mirada hacia Colombia. Hablemos de Francisco como líder social. ¿Qué ventajas nos trae el liderazgo de Francisco? Ya has mencionado algunas, pero fundamentalmente, ¿cuáles son las ventajas de Francisco, líder social, para este momento concreto de Colombia en un proceso de paz adelantado con uno de los grupos de guerra? Porque Con es uno. que también hay que ser muy claros, se está hablando de la paz de Colombia a nivel país, pero uno no puede hablar de una paz absoluta. Buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, Un café para mí está bien. ¿Es tinto o perico? Tinto, sí. para mí sí, un perico. Muchas gracias. Gracias. Sí, desde que el Papa Francisco asumió el pontificado, lo hemos notado en todos sus mensajes, en todas sus intervenciones, es un pontificado muy social. Un pontificado que trata de mirar las distintas perspectivas, llamando primero a un diálogo. Y así lo han querido también ver los obispos en Colombia. Esta visita tiene que ser una visita de encuentro, así como estamos aquí nosotros sentados, O sea, que él como líder social viene a congregar, congrega. hace una invitación. Y no solo a cristianos católicos, no. Es un encuentro donde todos tenemos puesto, donde todos se sienten interpelados. Porque el Papa, ¿qué está proponiendo? Tenemos que salir. Y esa salida no solo es para la iglesia, esa salida tiene que ser para los gobiernos, esa salida tiene que ser para los entes culturales, ir a las periferias, que es quizás una de las palabras que más escuchamos en él, ir hacia los barrios marginados, ir hacia las personas que se sienten excluidas, ir hacia el pobre, ir hacia aquel que está enfermo. La salida que hoy es tan necesaria en todos los aspectos, porque si nos quedamos en el centro, si nos quedamos con unos cuantos, pues vamos a tener un radio de acción muy reducido. Y Francisco como pastor, porque ya hablamos de Francisco en lo social, que incluye, muchas gracias, muy amable. Bien, gracias. Hablamos de Francisco como pastor, ¿cierto? En lo social estamos diciendo que él influye, que congrega a creyentes y no creyentes, en el caso del catolicismo. Pero entonces en el caso desde lo pastoral, porque es que se ha hablado mucho, inclusive desde, uno los escucha a ustedes hablar desde la iglesia, es que la visita de Francisco es netamente de carácter pastoral. Pero entonces ya estamos hablando de una realidad que no se puede negar, lo social, que tú ya lo tocaste, y eso no se puede negar. La gente puede decir, y se puede hablar, si viene como pastor, pues esa es la primordial, pero esto genera otros valores agregados, como ese, va a congregar a otros, a los que no creen, o a los que no son católicos, pero creen en Cristo desde otra denominación religiosa, pero sienten hacia Francisco una admiración. Ahora, decimos desde lo pastoral propiamente, él como jerarca de nuestra iglesia, porque pues yo soy creyente, entonces me incluyo, que la iglesia no es solamente el sacerdote, somos los bautizados. Muchas gracias. ¿Y usted qué está vendiendo? Arepas de chocolo. Ave María, bueno, pero ahorita no tenemos plata en este momento. No te digo, vea que él se las está mostrando. Oh, muchas gracias, muy amable. Es eso, entonces, Francisco como pastor. Bueno, el Papa como jerarca, pero más bien utilicemos la figura de pastor, que es la más bonita.
Él asume una misión de congregar, y esa es la tarea del pastor, de congregar a una comunidad, de cuidarla, de sostenerla en la fe, de iluminarla con su doctrina, con su pensamiento, y justamente lo que está haciendo el Papa Francisco. Está abriendo las puertas de la iglesia, pudiéramos decir que esa es una de las tareas fundamentales, que el Concilio Vaticano II ya lo había dicho, tenemos que abrir para que entre aire nuevo. Y eso hace el pastor en este momento, actualizar la iglesia, hacerla atractiva, que su mensaje no sea siempre el mismo moralista, que su mensaje cale en todos los aspectos, que todo el que escuche este mensaje diga, bueno, hay algo fundamental, esto sirve, pero que no se nos quede simplemente en los templos o en los lugares cerrados, sino que podamos ir más allá y que el mensaje de la iglesia salga a la calle, que el mensaje implique a todas las personas que lo escuchen. ¿Y cómo hacer eso como previo a la visita de Francisco? ¿Cómo nosotros preparamos un terreno para que la gente sea consciente de esa realidad? ¿Cómo hacer que nuestra gente comprenda a qué viene verdaderamente Francisco si ni siquiera leen, si no se documentan, si se quedan con el amarillismo de la prensa? ¿Cómo hacer eso? Por ejemplo, tras de micrófonos hablábamos ahora de una anécdota tuya como docente, donde un estudiante te hizo una pregunta que es la que se está haciendo más de uno en Colombia. Claro. Y es la ganancia para la iglesia, y esto les va a mover mucha plata. Y tú me acabas de decir al inicio de este conversatorio precisamente de que van a quedar muchas deudas por lo logístico. Pero entonces, ¿qué decir respecto a, venga, si va a quedar alguna ganancia económica para la iglesia fruto de la visita de Francisco? A la iglesia le van a quedar deudas, pero sí va a quedar mucha ganancia. Basta, esto lo dicen los noticieros, lo dicen todos los medios, la capacidad hotelera de Medellín para esta semana de octubre está copada. Entonces, este evento de 4 o 5 días va a mover la economía del país y la mayoría de los expertos lo han catalogado así, es el evento del año y quizás de muchos años venideros. Luego sí se mueve mucho dinero, sí, porque ya si usted va a comprar un tiquete para ir a Cartagena el 7 u 8 de septiembre, no lo hay. La economía del país gira en torno a ese evento y muchas personas también del extranjero llegarán. Así que eso mueve plata como cualquier realidad humana. Pero el Papa no va a recibir un solo peso de esta visita, ni es que lo exija, ni se lo va a llevar con toda seguridad, porque antes las obras de caridad que hace el Papa con la campaña del óvulo de San Pedro pues son muchas y eso a veces eso no, la prensa no lo muestra. Pero en cuestiones de plata estemos seguros que se gasta lo que se necesita, que no es para la persona misma, la visita en sí misma no genera, es todo lo que está alrededor. Y para esto pues el país invierte porque las ganancias también para el país son muchas. Esto siempre es como se maneja la economía. Si uno a la casa llega una visita importante, pues uno tiene que sacar lo mejor que tiene. Ahora siempre van a venir la oposición, porque eso no se le da a los pobres, porque tantos enfermos, porque la salud en Colombia tan detrimente, por qué no utilizar estos millones de pesos en esto o aquello. Pero pensemos que es una visita que llega a nuestra casa. Uno saca la loza, uno prepara la comida, la habitación que le va a disponer, pues es la mejor porque no es porque sea el Papa, sino porque es alguien al que queremos, al que sentimos cercano. De hecho, si vamos a ser sinceros, el que menos ostenta y el que menos quiere es el mismo Papa. Él ha pedido que todo sea lo más sencillo posible, las donaciones que llegan, los papamóviles que están fabricando son donaciones, los medios de transporte son cortesía. Y también gana la marca. Empresas, claro, porque es que eso es publicidad y eso pasa en cualquier realidad humana. No es que vengamos a rasgarnos ahora las vestiduras a decir que es que esa plata se le puede dar a los pobres. No, pues fiestas hay en todas partes. ¿Cuánto se está invirtiendo en la Feria de las Flores en este momento en Medellín? Eso también se le pudiera dar a los pobres. Pero realmente la cultura nuestra, cuando sucede un evento de eso, entonces vienen a rasgarse las vestiduras y justamente los que más reclaman yo creo que son los que menos dan. Tú contabas una anécdota con uno de tus estudiantes, pues me lo decías en los micrófonos cuando veníamos camino acá. ¿Cuál fue la inquietud propiamente del estudiante en el aula de clase? Pues porque estamos hablando de lo concreto. Sí, estábamos hablando de cristología, de cómo el evangelio se hace realidad hoy en el mundo. Y decía, bueno, el Papa viene a Colombia, ¿y quién va a pagar esa? ¿Y quién la va a pagar? ¿Quién la va a pagar? Primero, la Conferencia Episcopal de Colombia va a hacer una colecta en un domingo próximo para subsanar un poco los gastos. Naturalmente que eso no alcanza. Lo otro es que de la parte logística y del movimiento y de la seguridad que este evento requiere se encarga el gobierno.
según yo escuché esta semana en las noticias, para cada ciudad destinaron entre 6 y 7 mil millones de pesos para toda esta logística. Que eso sí es una suma, ¿no? Naturalmente, que es que si nosotros vemos esa suma, pues cantidades que uno no alcanza ni a imaginar, pero en realidad es que la magnitud del evento como tal tampoco la dimensionamos. Y ahí viene, ¿quién la va a pagar? Con seguridad que no van a enviar un impuesto a cada persona que lo tenga que pagar, pues serán las donaciones de los católicos que sienten que este es un evento que nos va a ayudar a crecer en la fe, que sienten que este es un evento que era necesario. Pero también el gobierno, más allá de ser solo por la persona del Papa, es porque es un jefe de Estado. Naturalmente, es que cuando llegan a Colombia cualquiera de estos presidentes de los gobiernos latinoamericanos, europeos, se reciben y eso cuesta. Lo que pasa es que eso no se publicita tanto y eso hace parte del gasto normal de la nación. Porque es un jefe de Estado y el Papa es el jefe del Estado Vaticano, que es el más pequeño, sí, pero es un Estado y se rige por todo el derecho internacional humanitario y cumple con todo lo que un Estado debe ser para realmente garantizar la sociedad de derecho. ¿Qué nos genera la visita del Papa? Pues a ver, esto va generando muchas cosas, pero lo que a nosotros nos tiene que interesar es que en el campo de la fe el Papa viene a confirmarnos. Y recuerden que el lema que se ha escogido es que hay que dar el primer paso. ¿Y qué significa para nosotros dar un primer paso en el ámbito de la fe? En el ámbito de la fe significa que esto hay que atreverse primero a romper esquemas, ¿no? Si nosotros nos quedamos en que esto cada día está más complicado, si nosotros nos quedamos en que esto está muy horrible, que nadie lo entiende, entonces esto no va a cambiar. ¿De qué nos va a hablar el Papa? El Papa va a hablar del Evangelio. ¿Y qué va a decir el Evangelio, El Evangelio en este contexto? En este contexto viene a presentar lo que Jesús de Nazaret predicó hace más de 2000 años allá en Nazaret, un llamado a que el ser humano viva auténticamente, que sea libre, que se convierta en un mensajero de paz, que se atreva a direccionar la vida, a romper estructuras que asfixian. Y en esto pues el Papa es un experto porque como latinoamericano que es, con 2 o 3 palabritas dice una cantidad de cosas que luego tendremos nosotros que digerir y discernir y desmenuzar para poder entenderlas, porque aunque sea muy breve, muy corto su mensaje, está cargado también de un contenido muy grande. ¿A quién no le conviene que el Papa venga? Al enemigo de la paz, al que quiera sostener una guerra, al que se empeñe en hacer ver que esto no va para adelante, el que no quiera ver que Colombia necesita dar un paso hacia la paz, que no es el único y que no nos podemos contentar con esto porque realmente no es suficiente, pero por eso se dice un paso. Lo que pasa es que en Colombia se ha hablado de un proceso de paz con uno de los entes de la guerra y ya se habló de la paz absoluta y eso es imposible. No, la iglesia tampoco es ilusa en pensar que con esto vamos a solucionar todo y que ya se firmó y que el Papa va a venir a ponerle también una firma a ese tratado. No, de eso no es su tarea ni es la tarea de la iglesia en Colombia. ¿Y qué es la paz? Es que la paz es una dimensión tan grande del ser humano. Primero, Juan Pablo II decía, no es ausencia de guerra. La paz no es ausencia de guerra porque ya nosotros lo estamos viendo, conflictos sigue habiendo, disidentes sigue habiendo, bandas que se van desmembrando, que no se han querido someter al proceso. Entonces la paz no es ausencia de guerra, la paz es lograr construir una sociedad donde todos podamos sentarnos y dialogar, donde haya menos injusticias, donde hayan unos sistemas de salud, económicos que respondan a las inquietudes del mundo. Bueno. ¿Y cuál puede ser esa orientación de paz que viene a dar Francisco sin que se caiga en el peligro de la polarización, de politizar su discurso, porque ya se está politizando su venida, ¿cierto? Y eso es lo que hay que quitarle a la gente la venda de los ojos. Pero ya Francisco aquí, su discurso, ¿cómo va a ser la iglesia para que ese discurso no se vea polarizado? Para que precisamente ese discurso no se vea politizado, para que ese discurso no se vuelva el argumento para los enemigos de la paz. Bueno, ahí lo interesante sería que nosotros conociéramos cuál es la propuesta del Evangelio. Jesús viene a salvar al hombre integralmente, en su parte humana, espiritual, y ahí caben todas las dimensiones. Por lo tanto, el discurso del Papa apuntará a toda esa salvación integral que no se circunscribe a una particularidad y no se deja sesgado en ningún otro aspecto. Si es el hombre integral, si eso es lo que nos interesa para construir la paz, seguramente habrán mensajes muy directos a la familia, que es otro de los fuertes que el Papa Francisco ha tomado hoy como banderas. Seguramente habrá un llamado también para que se valore y se respete la vida, que es otro de los temas
que hoy están muy, muy candentes desde el inicio hasta el final. Bueno, hay tantos otros aspectos, pero si se entiende el Evangelio, no habría por qué pensar en polarización. Si se entiende el mensaje de Jesús de Nazaret, no hay que pensar el Papa está hablando a favor o en contra de este, porque eso no va a pasar. Él no viene a hablar a favor de una persona más allá de Jesucristo. Esa es como la gran conclusión de esto. Hombre, acá hay otra duda pues que a mí personalmente me viene dando pues mella, ¿cierto? Yo, seguramente. Nosotros, ya lo imagino. Nosotros hemos planeado la visita del Papa, y digo nosotros porque yo soy bautizado. Es toda la iglesia, es que eso no es solo de la jerarquía. Exacto. Se ha planeado la visita del Papa. Se espera la visita del Papa. ¿Qué nos va a quedar de la visita del Papa? A ver, de la visita del Papa puede quedar mucho y puede quedar nada. Si esto se nos queda solo en un evento, en una visita de mucha alaraca, de mucha vitrina, de mucho populismo, no queda nada. Lo que va a quedar es lo que cada bautizado, lo que cada persona asume dentro de su corazón y dice, esto es interesante para mi vida, esto que plantea el Papa nos puede ayudar a salir de esta situación, de esta encrucijada en la que nos encontramos. Porque siempre habrá necesidad de personas que sean neutras en su pensamiento, que no se polaricen, que no se obstinen en la verdad. Recuerden que esto no es absoluto, que esto es una construcción y que como sociedad estamos llamados a eso, porque si no estaríamos no dando el primer paso, sino retrocediendo, si yo no sé, 20 o 30 pasos más. Bueno, hermano, yo ya voy allá a la carrera, entonces... Pero yo no he terminado de tomarme el tinto, así que bueno, vamos a dejarlo por hoy. Terminémonos el cafecito, ustedes un tintico y nos vemos luego. ¿Listo? Porque ya allí yo tengo una cosita pendiente. Ya estamos sobre el tiempo. Muy bien, hay mucha tela por cortar, pero estos son temas que hay que abordarlos en otra vez. Esperamos encontrarnos otra vez aquí en este parque para tomarnos otro tinto. Bueno, señor, hablamos pues. Éxitos, ven. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.